Fue ministro de Obras Públicas, también ministro de Relaciones Exteriores. Fue parte de unas conversaciones de acuerdo en desarrollo social para avanzar en los temas en la Araucanía. También fue presidente de la CPC. Ha estado por todos lados. Tiene una mirada que prácticamente podemos dar una vuelta por todos los temas que nos están azotando en estos momentos en nuestro país. Estamos junto a Alfredo Moreno, exministro de Estado, entre muchas otras cosas. ¿Cómo está? Muy bien, y qué buen verbo lo de azotar, ¿no? Bueno, realmente dura la realidad para muchos chilenos. Bueno, sobre todo en temas de delincuencia y seguridad, si uno dijera qué es lo que más nos azota en este momento, podríamos partir por ahí. ¿Qué le parece cómo se está manejando? Sin duda. Mira, el presidente Piñera, con quien me tocó trabajar tantos años, decía que la seguridad era como el aire, que uno se da cuenta de que es esencial para la vida, más esencial que cualquier otra cosa cuando la pierde. Y eso es lo que hemos ido sufriendo los chilenos en el último tiempo. Hemos perdido la seguridad. Y últimamente, además, nos hemos dado cuenta que en esos lugares con poco aire, como en las montañas muy arriba, ya no hay árboles. Bueno, aquí sobreviven los más poderosos, los que tienen armamento, los que están en el narcotráfico. La ley del más fuerte porque el Estado no está. Ahora, a propósito del presidente Piñera, ¿qué le parece? Parece una minuta, porque ya es un tema que se repite, de culpar de todo esto al gobierno anterior, que en ese gobierno no se tomaron las medidas, que ahí, ojalá si se hubiera hecho algo, no estaríamos como estamos. Bueno, yo creo que los chilenos tenemos mala memoria, pero no tan mala memoria, ¿no? A corto plazo. Porque, digamos, este gobierno en esto ha tenido un cambio que bienvenido sea, pero ha tenido un cambio muy sustantivo respecto a lo que pensaba antes. Antes estaba en contra de todas las leyes y de todas las normas que permitían tener una mayor seguridad. Una de las causas importantes por las cuales estamos donde estamos, no es la única obviamente, pero una de las causas importantes es precisamente que no tomamos las medidas a tiempo, y eso no fue posible debido a que la oposición de aquel momento, que es el gobierno de hoy, no permitió tomar las medidas que hoy día han apoyado y que antes, prácticamente todo lo que se está aprobando ahora son todos proyectos de ley del gobierno anterior, y hoy día son favorables y las empujan, pero antes fueron tremendamente contrarios. Lo mismo con la policía, ¿no? Antes estaban en contra de la policía, que había que terminarla, que había que refundarla, y ahora son tremendos apoyadores de los carabineros. Hay un cambio muy grande, bienvenido el cambio, pero no hay que olvidar, porque de otra manera, digamos, las decisiones que tomamos, si no pensamos bien y si no analizamos bien y no hacemos un buen diagnóstico, desgraciadamente nos vamos a equivocar. Ahora, en esa misma línea, ¿qué le parece, por ejemplo, cuando ve a la ministra Vallejo? Si en el gobierno anterior se hubieran tomado las medidas, siendo que ella misma como diputada y presidente y parte de sus compañeros votaron en contra, incluso fueron al Tribunal Constitucional para anular algunas de las cosas que tenían que ver, por ejemplo, con el tema migrante. Sí, por eso digo, esto lo podemos ver en la policía, lo podemos ver en la ley de inteligencia, lo podemos ver en el apoyo a carabineros, lo podemos ver en prácticamente todo. Ellos entendían que la fuerza del Estado para poder mantener la seguridad era algo negativo, que afectaba los derechos de las personas, y se han dado cuenta que la esencia del Estado, la primera base del Estado, su primera obligación es brindar seguridad. Al Estado se lo da el monopolio de la fuerza y tiene que ocuparlo en beneficio de los ciudadanos. Los ciudadanos están impedidos de poder autodefenderse para que lo pueda hacer el Estado por cuenta de ellos, y de esa manera tengamos una sociedad civilizada, humana, y que permita la vida tranquila de todos y su familia. Bueno, algunos se cuestionan si este giro qué tan permanente es, porque antes como oposición tenían una postura, hoy como gobierno otra. Si eventualmente volvieran a la oposición, ¿seguirían aprobando todas estas leyes o volverían al punto inicial? Bueno, no lo sabemos, y si no hubiera la presión que hay, que lo que harían, no lo sabemos, pero sí creo que hoy día lo importante es que todos aunemos fuerzas para poder luchar contra un enemigo común, que son grupos realmente organizados y con muchos recursos. Bueno, en la Araucanía el gobierno ha celebrado cifras, pero desde la región algunos parlamentarios insisten que hemos tenido muchos atentados, que la situación, si bien está mejor gracias al estado de excepción, no está tanto mejor, o igual es preocupante. ¿Cómo lo ve usted, que está yendo bastante para allá? Sí, yo ocupo muchísimo tiempo debido a la Comisión de Paz y Entendimiento, y me junto con todos los sectores, tanto mapuches como no mapuches. La situación objetivamente está mejor, pero los números son lejos de lo que es una situación normal. Todos los días tenemos atentados. Tenemos atentados además en 4 regiones. Yo en el tiempo que estaba en desarrollo social en el gobierno anterior, esto era algo que estaba circunscrito a la Araucanía y a la provincia de Arauco. Hoy día tenemos problemas en 4 regiones del país, tenemos estado de emergencia además que no podemos normalizar en una región y una provincia.
Así que efectivamente es completamente esencial tener estos estados de emergencia y el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas. La situación ha mejorado, pero estamos muy lejos de tener una vida normal. Piense usted, por ejemplo, un agricultor hoy día. Un agricultor, para poder sacar su cosecha, tiene que estar en el plan cosecha, llamar a vehículos blindados, tener Fuerzas Armadas para poder sacar los camiones, en fin. O sea, así que hay avances sin duda, y es imprescindible. Este gobierno, recordemos también en esto, tuvo un cambio muy grande. Originalmente suspendió el estado de emergencia y a los pocos días tuvo que volverlo a poner porque se dio cuenta que era realmente muy ingenuo lo que estaba haciendo. Así que yo espero que en esta materia sigamos avanzando y también trabajemos en lo que me toca a mí y a otras personas, que es resolver las causas de fondo y distinguir entre lo que son estos grupos que son básicamente delincuenciales de lo que es el problema de fondo con el pueblo mapuche. A propósito de ese tema de fondo, hace unos días el abogado mapuche Salvador Millaleo decía que él había visto mucho más diálogo con el gobierno anterior que lo que ha visto hasta ahora. ¿Qué le parece eso? Bueno, me tocó estar con él en una entrevista, y como me ha sucedido en muchas otras ocasiones con gente en este tema, cuando uno conversa se va dando cuenta que vamos teniendo muchos más puntos de acuerdo que de desacuerdo. Aquí hay una enorme falta de confianza entre los distintos grupos, mucho alejamiento, y la tarea que tenemos nosotros es buscar esos puntos en común. Y obviamente los puntos en común no se pueden buscar más que hablando con la gente. Los únicos que conocen realmente los problemas son los que están ahí. Hay que hablar con las comunidades mapuches para preguntarle a ellos qué es lo que realmente sufren, cuáles son sus problemas, a qué aspiran, a qué estarían dispuestos, cuáles son sus sentimientos respecto del resto de los grupos. Y debo decir que lo mismo con los agricultores, las forestales, en fin. Lo que uno encuentra ahí es muy distinto de los mitos que uno escucha. Hemos inventado muchas cosas, miramos esto muy de lejos, y como tenemos mucho desconocimiento, a veces lo que hacemos no conduce a una solución, sino que por el contrario. O sea, uno puede pensar en la Convención Constitucional, que para muchos era excesivamente pro pueblos originarios, y fueron ellos los que más la rechazaron. Efectivamente. O sea, no se hacía cargo realmente de lo que ellos querían. Sí, y además hay encuestas, por ejemplo, el CEP tiene una, que yo siempre que hablo de esto recomiendo leer esas encuestas, que son probablemente las más serias, las más completas de lo que es la realidad del pueblo mapuche en estas regiones de las que estamos conversando. Y lo que uno descubre ahí es que tienen un pensamiento muy distinto del que nos dicen algunas personas que ocupan micrófonos y cámaras para decirlo. Hemos creado un mito de un pueblo que está completamente aislado, que es completamente diferente al resto de los chilenos, y la realidad no es así. Tampoco sus aspiraciones, ¿no? Fue rechazada la plurinacionalidad, pero hay muchas comunidades que sí sienten que esto requiere una solución, que requiere progresar, que requiere un cambio, que requieren, por supuesto, que su cultura, que su vivencia, que su manera de mirar el mundo sea reconocida y sea respetada por el resto de los chilenos. Así que yo creo que ahí tenemos un camino por andar. ¿Cómo va el trabajo en la comisión? ¿Ve algunos avances? ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, yo creo que vamos bien, que ha habido un trabajo entre 8 personas que son muy diferentes. La mitad son mapuches, la mitad no, la mitad son de izquierda, la mitad son de derecha, somos muy distintos. Todos tienen una relación muy estrecha con el tema, pero en este trabajo en conjunto lo más importante es que yo he visto una gran disposición a buscar acuerdos, una gran disposición a tratar de entender la posición de otros, y hemos tenido diálogo con centenas de comunidades, los gremios agrícolas, las víctimas, que es un punto muy importante que también nos corresponde hacer sugerencias en esa materia, con las empresas forestales, con los rectores de las universidades, con todos los partidos políticos. Y lo que hemos encontrado en todo es una enorme disposición a decir, bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar la realidad? Porque la realidad de todos y cada uno es realmente mala, ¿no? No hay ningún grupo que la situación actual le beneficie. Por lo tanto, hay una gran disposición a cambiar y a buscar una solución distinta. Y lo que estamos tratando de encontrar es el lugar común. Y yo tengo esperanza que sí lo vamos a poder hacer. Hemos decidido que cualquier cosa que propongamos la vamos a hacer por unanimidad. Es mucho más difícil llegar a la unanimidad, por supuesto, con gente tan diversa, pero creemos que si no logramos entre nosotros ponernos de acuerdo, menos le podemos pedir al país que se ponga de acuerdo en un tema que tiene visiones tan diferentes, ¿no?
¿Y qué es lo que viene? ¿Cuándo vamos a conocer algunas propuestas concretas? Bueno, el decreto que formó esto, con el apoyo de todos los partidos políticos del país, nos dio un plazo hasta noviembre. Y por lo tanto, en noviembre esperamos tener esa propuesta. De hecho, hemos intentado además no ser muy públicos, sino que hacer este trabajo en silencio, porque usted sabe la política cómo es, tenemos elecciones en octubre, no queremos ser parte de esa discusión, quisiéramos que, a diferencia de todas las otras cosas, esto pueda permanecer igual a como se dio origen, es decir, este es el único tema en el cual todos los partidos políticos y el gobierno se pusieron de acuerdo en decir, encarguémosle a estos señores que nos hagan una propuesta. Así que esperamos poder dejar un poco la política del día a día, de las peleas, de las rencillas, y poder hacer una propuesta una vez que hayan terminado las elecciones. Y sobre todo a largo plazo. En este Exacto. caso, ustedes esperan hacer propuestas, ojalá lo más concretas posibles, ¿no? Efectivamente. Y con el mayor acuerdo, al menos, entre ustedes. No con el mayor acuerdo, sino con el acuerdo total unánime, claro. Exacto. Pero propuestas concretas, porque hemos tenido montones de instancias, algunas más exitosas, más interrumpidas que otras, pero la idea es que por fin se pueda aprovechar este impulso e implementarlo. Sí, bueno, mire, a veces cuando uno mira esto, uno tiene con justa razón desesperanza, ¿no? Sí. Uno dice, mire, se han hecho tantas cosas que en realidad esto no tiene solución. Se ha tratado, se ha fallado, se ha intentado con un gobierno, con otro gobierno, se han hecho comisiones y no se avanza. Pero hay otra manera de mirarlo, ¿no? Y yo solo mencionar dos factores. Uno, el que ya mencioné, es primera vez que todos los partidos políticos dicen, oye, dejemos este tema un poquito al lado y tratemos de resolverlo fuera de la política contingente de todos los días, cosa que no hemos podido lograr en otros temas que también son muy importantes. Pero lo segundo es si uno mira la experiencia internacional. La experiencia internacional, que por supuesto la hemos revisado completa, lo que muestra es que hay muchos países donde habían pueblos originarios, donde llegaron colonizadores europeos, no necesariamente españoles, pero españoles, ingleses, franceses, portugueses, en África, en toda América, incluyendo Canadá, Estados Unidos, en Oceanía, en lugares como Australia, como Nueva Zelanda. Bueno, en todos esos lugares luego se formaron los Estados-nación, igual que acá. Los pueblos originarios naturalmente sufrieron mucho con eso porque fueron reducidos en los territorios que ocupaban, en fin. Y sin embargo la situación en muchos de esos países es mucho mejor que la nuestra. Es decir, que hay lugares donde, habiendo las mismas causas originarias que se le atribuyen a este conflicto, la situación es mejor. O sea, hay cosas que hemos hecho después que no son las mejores y que podríamos hacer otras cosas y que es las que quisiéramos proponer para enfrentar este problema y tener una situación mejor. No quiero decir perfecta, porque no hay nada perfecto, no hay perfecto en las relaciones de pareja, no hay perfecto en las relaciones familiares, menos en la política, no hay perfecto en ningún tema, pero sí una situación mucho mejor donde podamos tener un país unido, donde este conflicto se resuelve de forma pacífica, donde podemos lograr que haya desarrollo en estas comunidades que son las personas más pobres de nuestro país, donde podemos tener agricultores, forestales que puedan desarrollar su negocio y producir progreso. Creo que tenemos ideas interesantes que pueden llevar a eso. Claro, como usted dice, quizás lo más relevante para centrarnos es que la situación actual no es buena para nadie. Para nadie. Salvo quizás los narcos o todos quienes trafican, que han tenido una buena rentabilidad, pero claro, eso para todos no son esos los ciudadanos de los cuales estamos preocupados. Estamos preocupados, como digo, de gente que busca la paz y el progreso, y esos son la inmensa mayoría. Cambiándonos de tema, ahora con su sombrero de exministro de Obras Públicas, se ha planteado la necesidad de construir una cárcel de alta seguridad y que para eso presentar un proyecto de ley para poder agilizar permisos, trámites, para que se pueda hacer más rápido. ¿Qué le parece? O sea, yo creo que es evidente que necesitamos cárceles. Tenemos un hacinamiento horroroso en las cárceles. Yo participo de una organización que se llama Juntos por la Reinserción, que es parte del 3xI, y la realidad que vemos en las cárceles es terrible. Realmente no hay posibilidades tampoco de reinserción. No hay espacio físico, no hay los recursos para poder hacer realmente una cosa en la cual, sobre todo los primerizos que ingresan a la cárcel, puedan al final salir de ahí y puedan reinsertarse. Por el contrario, las cárceles se han convertido en una gran medida en verdaderas escuelas del delito, donde para poder sobrevivir hay que ser parte de los grupos que dominan las cárceles. Y esto hemos visto lo que es en otros países, ¿no? En otros países esto es igual o peor. Y vamos directo en ese camino. Así que tener mejor infraestructura carcelaria, sin duda que es bueno. Ahora, yo lamento sí que
digamos, este tipo de cosas se hagan en la forma en que se están haciendo, porque esto requiere una preparación que todos sabemos es larguísima. En primer lugar, se requiere mucho más que 500 plazas. En segundo lugar, encontrar solamente la ubicación ya va a ser un problema. Todos sabemos cómo reaccionan las comunidades y ya lo hemos ahora visto. mismo con este anuncio. Inmediatamente, digamos, se ponen en contra, y la dificultad de poner una cárcel, como la dificultad de poner un lugar donde poner la basura, o de poner todos los lugares que tienen algún costo. Naturalmente tiene un bien para todos, pero tiene un costo para la comunidad que es circundante, y esa comunidad ejerce una presión muy grande, y por lo tanto estos anuncios que se hacen van a tomar años en que se puedan realizar, si es que no se han venido haciendo con anticipación, buscando esos lugares, resolviendo estos problemas sociales, más allá de los permisos de construcción y eso que sí se pueden acelerar naturalmente, y es muy buena idea, pero el problema no está ahí, sino que este tipo de infraestructura requiere un trabajo con la comunidad y una búsqueda de lugares que no es una cosa fácil. Claro, o sea, el tema de los permisos y eso pasa casi a un segundo plano por lo difícil que es conseguirlo primero. Exactamente, o sea, conseguir los apoyos políticos necesarios para poder ubicarse en un lugar específico. Es fácil decir, una cárcel, estamos todos de acuerdo, ¿quién no quiere más cárceles? Por supuesto que necesitamos más cárceles para poner a los delincuentes ahí, y también para que las cárceles cumplan en su cometido. Pero hacerlo de esta manera como una reacción, de verdad que no creo que sea conducente a una solución efectiva. Ahora, en este caso del proyecto de ley, para poder hacerlo lo más rápido posible, saltarse algunos pasos, claro, algunos pueden plantear por qué no se hace lo mismo en temas de hospitales, por ejemplo. Pero por supuesto, y eso, ahí sí el problema de los permisos está en toda la infraestructura, y podríamos hablar no solo de hospitales, podríamos hablar también de aeropuertos, podríamos hablar de carreteras. En todos los lugares se está sufriendo el mismo problema. Imagínense en el problema del agua, lo que cuesta hacer un embalse hoy día en Chile, del orden de 40 años más o menos para poder hacer un embalse. Entonces, el problema de la permisología es un problema tremendo, que tiene múltiples aristas, que van más allá, como digo, de los permisos de obra. Esto tiene que ver con monumentos nacionales, tiene que ver con la Dirección General de Aguas, tiene que ver con la comunidad organizada. Son muchos los factores, con los permisos medioambientales. Para poder hacer una obra de envergadura, de cualquiera de los tipos que estamos hablando, hay que superar todos esos escollos. En materia de una cárcel, particularmente el rechazo de las comunidades aledañas es el mayor problema. En el caso del hospital, ojalá tuviéramos uno a la puerta de nuestra casa, o cerquita al menos. Otro tema, lo vuelvo a cambiar, a propósito de las relaciones exteriores, la situación de Venezuela muy crítica. Por un lado están en elecciones, el presidente Maduro ha afirmado que si no gana va a haber un baño de sangre, además de todos los problemas que ha tenido la oposición, problemas internos que nos ha generado también las reacciones del presidente. Y caso Ojeda, en la medida que tenemos casi una competencia con ellos respecto a quién lo puede traer a su país, ellos están tratando de llevar a esta persona detenida en Costa Rica por el asesinato hacia allá. ¿Qué le parece todo esto? ¿Cómo se está tratando? Bueno, afortunadamente Costa Rica conoce bien al gobierno de Venezuela y ha dicho que lo va a mandar a Chile, pero... ¿Dónde corresponde? Pero mira, lo que tenemos al frente, y esto es otro de los cambios que ha habido, digamos, en la izquierda chilena, por lo menos en una parte de ella, todavía hay algunos que perseveran. Lo que tenemos en Venezuela es solamente una fachada de un sistema con elecciones y con una democracia y con una asamblea legislativa, en fin. Pero en realidad es una dictadura que además participan los militares, que están completamente cooptados, donde los abusos de los derechos humanos llegan a tal punto que, bueno, las cárceles por supuesto que están llenas, pero aparte de eso hay más de 6, 7 millones de personas que han abandonado el país. O sea, es una cosa impresionante. Y las encuestas muestran que si se pierde esta elección y no la gana Edmundo González y vuelve a ganar Maduro, hay entre un 20 y un 30% de la población que dice que en los próximos meses va a abandonar Venezuela. Imagínense lo que significa para el resto de los países. Nuestro problema de migraciones corresponde, no digo completamente, pero en una gran parte a lo sucedido en Venezuela. Venezuela se ha convertido en una fuente de personas que huyen de su propio país, con el costo de dejar a su familia, de llegar a un lugar desconocido, de no tener dónde específicamente llegar, no tener un trabajo donde llegar, que caminan miles de kilómetros para poder llegar a las fronteras de un país, por ejemplo, como Chile o Estados Unidos, para poder intentar tener un mejor futuro.
De verdad, lo que ha sucedido en Venezuela es terrorífico, y creo que lo que vamos a vivir este fin de semana con las elecciones, espero, pero realmente no hay mucha base para esperarlo, que inicie un cambio. Ahora, ¿qué le parece? Y finalmente, a propósito del teniente Ojeda, el asesinato y la familia que estaba evaluando migrar a Argentina porque consideran que Chile no era un país seguro, que desde el gobierno se les diga que Chile sí el refugio es seguro, siendo que ya asesinaron a su padre, a su marido? Bueno, yo lo sucedido con Ojeda, primero desde el punto de vista de Venezuela, ya lo comentamos, esto ya ha llegado a un punto en el cual ellos persiguen a sus opositores en otros lugares. No es el único caso que ha sucedido con Venezuela, hay casos en Colombia, en otros lugares donde las fuerzas de inteligencia, a través de directamente o a través de terceros, persiguen a los opositores y directamente los matan, los torturan. El propio teniente Ojeda también tiene signos de haber sido torturado, para que entregue datos de otros que también van a ser perseguidos, y esto es lo que les ha permitido mantener el poder, así que efectivamente constituyen un riesgo, que el problema está en que no hemos dimensionado ese riesgo, no se tomó en cuenta que estábamos frente a un gobierno que ya mencioné lo que es respecto a la democracia en su país, pero eso también, cuando la gente quiere desesperadamente mantener el poder, también lo lleva a hacer estas cosas en otros lugares del mundo, persiguieron a aquellos que fueron sus opositores, pero que podrían volver a hacerle frente y hacer cosas como lo que sucedió con el asesinato de Ojeda. Así que obviamente que en el caso del refugio, las medidas que tendrían que haberse tomado y las que habría que tomar de protección a esas familias son totalmente diferentes. A tener en cuenta para todo lo que venga. Muchísimas gracias, porque esto está lejos de terminar. Es que por eso lo importante es tomar en consideración que hay que dejar este mito de que Venezuela es un país democrático, que es un país que funciona igual que nosotros y que otros países del mundo, que respetan el derecho de las personas. Eso no es así, son personas que no reaccionan ni siquiera frente a 6 o 7 millones de compatriotas que han llegado al extremo de tener que irse del país. Claro. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes. Buena semana. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.